Dios les bendiga nuevamente esta mañana. Un saludo muy especial a la Iglesia de Cristo que pastoreo por la gracia de Dios. Un abrazo a esta iglesia y un saludo a todos los que nos puedan ver. Qué bueno que se conectan para recibir la enseñanza de esta mañana. Hoy quiero hablarles sobre la misericordia. Voy a leer un versículo que se encuentra en el Evangelio según Mateo, el capítulo 18, versículo 33. Hay una pregunta ahí que se le hace a un siervo. Dice la palabra: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra. Padre que estás en el cielo, te alabo, Dios, porque eres grande y porque has tenido misericordia de nosotros. Bendice a todos con tu palabra, como bendices mi vida, así bendice la vida de todos aquellos que oigan esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a hablar sobre la misericordia. La misericordia es un atributo que pertenece a Dios. La misericordia es una virtud que se le aplica al pecador o que se le aplica a alguien que ha sido encontrado culpable. Se manifiesta a través del perdón. Alguien que no merece, pero Dios le aplica esa virtud, le regala esa virtud para perdonar la deuda o para dejarlo libre de su culpabilidad. Eso es maravilloso. Lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido maravilloso. La palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, hay una escritura que cuando la leemos, bueno, en mi caso siempre que la he leído, me ha tocado, me redarguye, me reprende, me motiva, me alienta y también me hace alabar a Dios. Dice Lamentaciones 3:22, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Siendo pecadores, siendo culpables, estando condenados por nuestro pecado al infierno, Dios, que es bueno, que es un Dios que nos ama, nos extendió su misericordia. Merecíamos el infierno, merecíamos lo peor por nuestros pecados, pero Dios quiso salvarnos y nos extendió el manto de misericordia. Y por ello nos ha perdonado. Pasó por alto los pecados, pasó por alto la desobediencia, pasó por alto todo lo que nos condenaba al infierno. Pero, ¿por qué lo hizo? Bueno, por amor. Pero también hay algo que debemos tomar en cuenta en esta hora, que para eso vino Cristo. Cristo vino para hacer la propiciación por nuestros pecados. Cristo tomó el lugar del pecador en la cruz y por eso el pecador es justificado en el sacrificio de Cristo. Por eso Juan dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre no podía pagar las deudas por su pecado. Los israelitas presentaban ofrendas, traían ofrendas y el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio de expiación por los pecados de la nación, y eso hacía cada año. Hoy en día el ser humano, nosotros, menos nosotros que éramos gentiles o que somos gentiles, pues no entrábamos en esos pactos y en esa forma de expiación por los pecados que tenía el pueblo de Israel. Así es que de todas formas los seres humanos, aparte de Israel, estábamos condenados a la condenación eterna, al infierno. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino para ofrecerse en sacrificio, para derramar su sangre
por los pecados de la humanidad de una vez para siempre. Es un tema muy amplio. Después hablaremos un poquito más a fondo sobre este tema. Pero les estoy explicando esta primera parte porque resulta que nosotros hemos recibido la misericordia de Dios y hoy gozamos de su perdón. Un perdón que no merecíamos. Sin embargo, Dios en su amor, porque dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que alabamos a Jesús, damos toda la gloria y toda la honra a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ofreció por nuestros pecados. Dios el Padre fue bueno, envió a su Hijo para salvarnos y nos extendió la misericordia, siendo que éramos culpables. Dios nos ha justificado y nos ha dado el perdón. Nos ha perdonado pecados que no se podían quitar ni con lejía, ni con jabón, ni con misas, ni con ningún tipo de ritual, ni con ningún tipo de pagaret, ni ofrenda, ni sacrificio. Pero Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. Limpio los pecados, ofrecido el sacrificio, se pagó la deuda y hoy gozamos de la misericordia y del amor de Dios. Y no solamente eso, sino que también nos ha regalado el Señor un lugar con Él en la eternidad. Bueno, somos muy bendecidos todos. Le damos gloria al Señor por toda la iglesia y todos los que hoy tienen el perdón de sus pecados. Pero tenemos una obligación moral, ya que nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Tenemos una obligación moral de perdonar también los pecados, las ofensas a quien nos ofendan. Dice la palabra del Señor aquí en este capítulo que hubo un hombre que se le perdonó una deuda de unas dimensiones que era imposible de que pagara. Y al no poder pagar, entonces aquel amo ordenó pues que le vendieran su casa, que vendieran sus hijos, que vendieran todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Dice el versículo 25, a este, como no podía, mire esa palabra, como no podía pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. No podía pagar. Fíjese esta parte, no podía pagar y por eso ordenó que se vendiese todo. Pero dice la palabra que aquel siervo se postró, le suplicaba, le rogaba, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Eso era imposible, no iba a poder pagarlo. Pero él pedía paciencia, pedía misericordia, le suplicaba de rodillas que le tuviera esa paciencia que él iba a pagar. Dice la palabra aquí, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Es este acto maravilloso de Dios hacia nosotros, hermano, nos toca el corazón. De verdad es emocionante, es algo especial pensar en este gran favor de Dios, que no estamos muertos, no estamos perdidos, no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Y cuando nos ponemos a pensar qué hemos hecho nosotros para que Dios nos perdone, y cuando vemos que no teníamos nada porque no se podía con nada pagar los pecados o las deudas, o comprar un pedazo de cielo, o comprar la salvación, y al ver nosotros que alguien ha ofrecido su vida por nosotros para salvarnos, esto es de humillarnos, de darle alabanza, de darle gloria, de darle honra a nuestro Dios, porque Él nos amó, y a Jesucristo porque se ofreció en la cruz por nosotros. Bendito sea el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre, que nos ha salvado, nos ha perdonado.
Y hoy estamos libres de culpa, libres de pecado, gracias a Dios. Así que este hombre no podía pagar, y como no podía pagar, y se postró, se humilló, rogaba, le suplicaba porque le iban a vender su esposa, sus hijos, todo lo que tenía, y a él también lo iban a vender. Y dice la palabra del Señor que aquel siervo fue movido, aquel señor fue movido a misericordia. Dice, le soltó y le perdonó la deuda. Le dio más de lo que quería. El otro quería paciencia nada más. Quería que le tuvieran paciencia, que él iba a pagar. Pero no, aquí este señor de ese esclavo, dice la palabra que no solamente le tuvo la paciencia, sino que le soltó. Lo dejó libre. Lo sacó de la venta del mercado. Lo sacó. Porque ya estaba poniéndolo de venta. Y lo sacó y lo dejó libre. Y le perdonó la deuda. ¡Qué maravillosa bondad! ¡Qué maravilloso regalo se le dio a ese hombre! Igual que a nosotros, que nos ha dado el Señor la salvación y su perdón. Pero luego dice la palabra que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, igual que él, dice que le rogaba diciendo, ten paciencia, lo mismo que él. Yo te lo pagaré, lo que él había pedido. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire qué ingratitud, mire qué inmoralidad, mire qué mal ejemplo de este hombre, qué maldad. Porque le acaban de perdonar no 100 denarios, no, le habían perdonado 10,000 talentos, o sea, una cantidad imposible de pagar. A él le piden paciencia, igual, no le pide este siervo que le perdone, le pide paciencia para pagar, le dice no, y lo echó a la cárcel. Hermanos, cuando los siervos de aquel hombre se enteran lo que éste hizo, dice que fueron a decirle al señor de aquel siervo, y aquel señor se enojó contra ese siervo, y entonces dice la palabra que dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Obviamente tenía que ser así. Él tenía que dar de gracia lo que por gracia había recibido. Por eso la palabra del Señor nos dice aquí enseguida, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Así que tenemos esa obligación por haber recibido gracia, misericordia y perdón, por habernos perdonado nuestros pecados, y hoy gozamos de la vida eterna, o estamos ya, ¿verdad?, entrando a la vida eterna. Es un milagro, es una dádiva maravillosa, y por eso tenemos una obligación ahora de perdonar a quien nos ofende. Y por eso la palabra del Señor nos dice aquí, y nos da la forma, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego dice, mas si no te oyere, toma aún contigo otros 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Insiste en arreglar cuentas, insiste con él, para que estés en paz, para que no haya ese conflicto. El Señor quiere que nosotros vivamos libres, que no tengamos problemas con nadie, que no tengamos conflictos, riñas con nadie, pero si llegamos a tenerlas, que esto no nos cause un rencor, un resentimiento, porque no nos puede perdonar o porque no podemos perdonarles. Pero si pensamos que nos han perdonado a nosotros, se nos hace más fácil perdonar a los otros. Eso es lo que pasa, que no nos ponemos a pensar cuánto Dios nos ha perdonado. Y por eso cuando alguien nos hace algo, le aborrecemos, no se la pasamos, lo odiamos para siempre, no queremos saber nada. Y la palabra del Señor nos dice ahí en Mateo, el capítulo 6,
que si nuestro Padre, dice la palabra, que cuando oremos al Padre, en el versículo 12, dice, perdonar vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que si nosotros vamos a orar a Dios, le digamos, Señor, perdónanos, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice la palabra en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces volvemos a la palabra y cerramos con este versículo que encontramos ahí, ¿verdad? Porque es una lección tremenda que se le está dando a este hombre, que le han perdonado una cantidad incalculable y él ahora no quiere perdonar. Dice la palabra, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos misericordia de los demás, que perdonemos al que nos ha ofendido, considerando que se nos ha perdonado, que Dios ha tenido misericordia y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios nos bendiga, hermanos. Perdonemos a quien nos ha ofendido. Pensemos cuánto Dios nos perdonó y nosotros tendremos muchas razones para perdonar a quien nos ofenda. Así nos insulten, nos hagan lo que nos hagan. Hermanos, lo que hemos hecho nosotros ha sido peor, pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha perdonado. No nos destruyó, no fuimos consumidos hasta que llegó Jesucristo. Y Jesucristo extendió su misericordia, su amor, murió por nosotros. Y hoy, mire, estamos cada uno con nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Alabamos y glorificamos a Dios. Padre que estás en el cielo, gracias porque eres bueno. Te alabamos, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, porque no hemos sido consumidos. Ayúdanos también así, perdonar a los que nos ofenden. Señor, tener paciencia, tener misericordia, porque se hará misericordia con el que haga misericordia. Padre, ayúdanos a no olvidarnos de lo que tú has hecho con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué maravillosa es la palabra. Dios les guarde.